La idea es que en cada clase, pues para que adelante o si va a desarrollar toda la guía, pues vamos desarrollando parte por parte, ¿listos? Esta guía se entrega máximo el 6 de noviembre, pues porque ya ustedes pues salen a vacaciones, ¿listos? Los temas son conservación de los recursos naturales, recursos renovables y no renovables, agotamiento de los recursos naturales y estrategias de minimización del impacto ambiental. Recordemos pues que es muy importante conservar los recursos y fundamental para la base productiva del país y los procesos ecológicos esenciales pues que garantizan la vida. Recordemos pues que los recursos naturales se dividen en los renovables eh, o agotables, ¿listos? Los no renovables y los renovables. Bueno, entonces también acá hace falta uno que son los inagotables como el sol, es decir, pues que mientras que nosotros estemos no se va a agotar pues esta fuente de energía que es el sol. La idea de esta guía pues es evitar que malgasten los recursos de una manera pues indeseada, es decir, que dejen las llaves abiertas, que gasten mucho papel, que hagan bolitas de papel, que no utilicen de manera pues adecuada todos los recursos que tenemos. También pues evitar las consecuencias negativas para el medio, el hombre y los otros recursos, es decir, que como en el momento estamos viviendo, se siga calentando pues el ambiente, se siga calentando nuestra tierra a causa pues de la pérdida de ozono y a causa pues de la nube de efecto invernadero que se está produciendo en todo el mundo por la contaminación que se producen, ya sea de las industrias, de las casas, de los carros, de nuestra respiración. Bueno, en saberes previos, pues tenemos una pregunta, dos preguntas, perdón. La primera, pues, ¿recuerdas cuáles son los recursos naturales? Yo les di una respuesta, la idea es que cada uno me dé una respuesta. La mía es son la materia prima para la realización de las actividades para sobrevivir en cuanto a la obtención de recursos para respirar, alimentarnos, construir y otras actividades, es decir, todos los servicios y productos pues que nos da la naturaleza para nuestra subsistencia. En el segundo punto de saberes previos debe realizar una lista de las actividades diarias que necesitan los recursos naturales. Deme un ejemplo, Yerly, de alguna actividad que haga diario y que necesite los recursos naturales. Sí, me lo imagino. Le decimos, ya puede responder. Barrer, profe. ¿Listo? Barrer pues necesita energía, ¿cierto? Energía mecánica, cinética de nuestro cuerpo. ¿Listos? También cuando respiramos, cuando nos alimentamos necesitamos de los recursos naturales. De los, necesitamos de los recursos naturales, ¿listos? En los bueno, en conexión con los temas anteriores, recordemos que en las guías trabajamos los temas de ecosistemas y el flujo de energía constante. También trabajamos las relaciones ecológicas que se presentan en los ecosistemas y pues en esta guía vamos a tratar también la termodinámica y también esta guía vamos a tratar sobre la conservación de los recursos y cuáles son las funciones que necesitan en nuestra comunidad. En la fundamentación, entonces, vamos a encontrar el concepto de conservación de los recursos naturales, es decir, la importancia de nosotros cuidar cada uno de los recursos que tenemos a nuestro alrededor. También, por ejemplo, la producción agrícola, pecuaria, qué porcentaje está contaminando gracias pues, a los plaguicidas, a los insecticidas y diferentes
abonos que utilizamos, de abonos químicos. En el impacto pues tenemos en las prácticas cómo están contaminando nuestros ambientes. ¿Listos? Luego vamos a encontrar por ejemplo, a nivel nacional, cómo se contamina. Por ejemplo, manejar los recursos marinos, manejar los recursos hidrobiológicos también se está contaminando si no se hace un proceso adecuado. La conservación de las tierras agrícolas, conservación del agua, cobertura vegetal en la costa y en la sierra, y ordenamiento, zonificación del espacio en la selva alta y en la selva baja, es decir, evitar las talas, evitar quemar los pastos, evitar seguir utilizando todos estos terrenos para la agricultura y no como un recurso que se tiene que cuidar pues por su cantidad de especies que son propias de estos ecosistemas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. Bueno, luego, bueno, vamos a encontrar en la guía agotamiento y destrucción de los recursos naturales, cómo los hemos venido pues agotando a través pues del tiempo, principalmente desde la revolución industrial, es decir, desde que se crearon todas las industrias, pues se ha agotado muchísimo lo que es el mundo. Una de las primeras veces que se habló ya de cuidar los recursos fue en una reunión que se hizo en Río de Janeiro en el año 1992, donde pues se decía que había que consumir de manera adecuada y necesaria los recursos que tenemos, pues para evitar que las siguientes generaciones no tengan ninguno de los recursos que tenemos nosotros en la actualidad. ¿Listos? Entonces todo esto pues es sobre agotamiento y destrucción de los recursos naturales para que lo lean. Luego vamos a encontrar estrategias de minimización del impacto ambiental. Tenemos dos figuras. La figura 1 es el impacto de la degradación del medio ambiente, el cambio climático y las amenazas naturales sobre los recursos. ¿Listos? Entonces tenemos la degradación ambiental, que es la pérdida de la tierra, reducción en el agua subterránea. Bueno, tenemos algunos ejemplos. Al lado tenemos las amenazas naturales. Entonces, por ejemplo, lo que es desastres, si recuerda los desastres como los maremotos, como la tala de árboles, como contaminación de las fuentes de agua. Y en la parte de abajo tenemos el cambio climático, es decir, gracias a la degradación ambiental y a las amenazas naturales, cómo cambia el clima en la Tierra. Por ejemplo, el aumento de la temperatura, reducción en el flujo de los ríos, aumento en el nivel del mar. Al lado, en la figura 2, tenemos unas estrategias para adaptarnos y tomar acción. Por ejemplo, el pastoreo manejado, manejo sostenible de los residuos, es decir, no gastar y consumir cualquier alimento sin tener en cuenta qué vamos a hacer con estos residuos. Por ejemplo, reducción del riesgo de desastres también podemos tener para las personas que son ganaderas, pues cierta cantidad de animales y pues darle el manejo adecuado a las tierras que se utilizan para el pastoreo y la ganadería. Luego, adaptación al cambio climático, es decir, bajo consumo de combustible, todo lo que son el consumo de combustibles fósiles como la gasolina y el petróleo, pues la idea es minimizarlo y utilizar una serie de energías alternativas como es la energía solar, como es la energía eólica, la energía hidráulica, aunque pues recordemos que la energía hidráulica también lo que hace es contaminar y acabar con los ecosistemas acuáticos. Luego sigue pues el consumo de alimentos locales y menos alimentos importados, es decir, más fruta y verdura y consumir menos empaquetados. ¿Alguna pregunta? Jerry, ¿alguna pregunta? No, señora, profe. Listos, entonces recordemos, acá les coloqué que el desarrollo de las guías pues se va a hacer clase a clase y vamos a hacer el resumen de las guías. Luego vamos a hacer un mapa mental de la temática propuesta en la guía de estudio. Vamos a describir la importancia de los recursos naturales de la localidad donde vive, es decir, en el lugar donde usted vive, qué recursos hay y cuál es la importancia. El tercer punto, pues tenemos un cuento, se llama El monstruo del plástico. También hay un documental sobre este cuento muy bueno, si lo desea ver, está en YouTube.
es muy bueno, entonces para que lo haga. Luego de esa lectura, pues hay que escribir medidas que se pueden tomar para que el monstruo del plástico no invada al mundo completo, van a dibujar la historia y van a escribir la enseñanza que deja el cuento. El cuarto punto, es decir, con la figura 2, con esta, la figura 2, entonces van a realizar esta imagen que está acá, este perrito, este árbol, lo van a hacer muy bonito. Y lo que va a hacer es mensajes relacionados con el cuidado y buen uso de los recursos naturales. Luego pues van a realizar un árbol como se muestra en la imagen, van a pegar los recuadros y decorar la sala para sensibilizar a la familia en cuanto a la disminución de la contaminación ambiental. De ahí pues me pueden enviar una imagen o un video y yo lo reviso en el correo para ver cómo les quedó. Por último, pues tenemos el taller evaluativo, que son solamente 6 preguntas, que equivale al 40% de la nota. La idea es que lo contesten bien, que lean bien a conciencia y que saquen pues, el 100% de la nota. ¿Alguna pregunta? No, señora, profe. Entonces yo le dejo este espacio ya para que empiece a hacer el resumen de la guía y vamos adelantando para que no entreguemos al final, para que no nos quede todos los periodos en 6, por favor, Yerly. ¿Listo? Bueno, sí, señora, Listo, profe. entonces aprovecha a ir haciendo el resumen en este espacio. Bueno, profe, gracias. Bueno, tranquila, chao. Chao. Ay, yo la llamé y a mí me dijo